Saludos cordiales, estimado docente, compañeros. Mediante la presente trataré el tema del taller número 3 de Sociología Jurídica. El presente vamos a tocar el tema de la tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. Tocaremos el caso de los pueblos guaraní y taromena. El marco legal del Estado parece no estar relacionado con las antiguas prácticas jurídicas de esos pueblos. Existen varios casos en los cuales es evidente la confrontación entre dos sistemas jurídicos. La Constitución reconoce el pluralismo jurídico y otorga igual valor al derecho indígena y a la justicia indígena frente al derecho estatal y al sistema estatal de administración de justicia. Tenemos el marco cultural en el cual el pueblo guaraní es reconocido como la nacionalidad Guao por la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Los contactos de este pueblo con la civilización occidental datan de enero de 1956, cuando 5 misioneros norteamericanos fueron muertos, días después de aterrizar con un aeroplano ligero en las orillas del río Curaray. Las principales características antropológicas y culturales se refieren a su calidad de habitantes, de bosques tropicales bajos ubicados entre los ríos Napos y Curaray, dedicados a la horticultura, la caza, la pesca y la recolección. Son semisedentarios, dado que tienen casas a lo largo de los territorios que utilizan para las actividades de cacería, de pesca y de recolección. Alguna literatura antropológica hace referencia a actos violentos dentro de este grupo de humanos. Los guaraníes pueden tener la más alta tasa de homicidios frente a cualquier sociedad conocida por la antropología. Estos homicidios se hacen en incursiones grupales dirigidas a los lugares donde habitan conjuntos humanos rivales. Como preliminares de la sentencia dado de un caso que ocurrió, como resumen del caso, el 5 de marzo de 2013 fueron asesinados 2 ancianos guaraní en la comunidad de Yarentero, provincia de Orellana. Presuntamente el hecho fue cometido por individuos taromenane. A partir de estos hechos, un grupo de 17 guaraní organizó una incursión en contra de los taromenane con el fin de darles muerte. Al parecer mataron a varios taromenane. Con certeza solo se sabe que, como resultado de esta incursión, trajeron consigo a 2 niñas de 3 y 6 años de edad. Estas niñas fueron asimiladas en las comunidades de Dícaro y Yarantero. Por estos hechos, el 27 de noviembre del 2013 se inició una instrucción fiscal por el presunto delito de genocidio. Bien, en audiencia pública el fiscal manifestó tener dudas razonables respecto a la aplicación del artículo enumerado insertado antes del 441 del Código Penal 2014, vigente en esa fecha. El fiscal a cargo del caso estimó que esta disposición solo puede ser aplicable para personas que pertenezcan al entorno cultural y económico que se conoce como occidental, y que por tanto al aplicarla a personas de la nacionalidad guaraní se estaría atentando contra los derechos colectivos que la Constitución del Ecuador del 2008 consagra a los pueblos indígenas. El fiscal pidió, por tanto, una consulta de constitucionalidad de la Corte Constitucional. El juez de la causa accedió a esta petición y se presentó la correspondiente consulta el 14 de abril del 2014. Bien, tenemos la posición de la Fiscalía General del Estado. La posición de la Fiscalía General del Estado se limita a defender el orden jurídico, manifestando que existe la comisión del delito de aprehensión de 2 menores. El interés último de la Fiscalía General es que los hechos materia del proceso no queden en la impunidad. Parece claro que la posición de la Fiscalía General refleja la voz del poder estatal, detrás de la cual se encuentra una cultura hegemónica, la cultura mestiza, que es la que, en último término, otorga reconocimiento a las otras culturas que habitan en el territorio ecuatoriano. Dentro de los diversos tipos de tolerancia a los que nos habíamos referido antes, podemos caracterizar a este discurso como enmarcado dentro de la concepción de tolerancia que Frost 2012 llama de permiso. Se reserva el hecho de interferir con ella si así lo considera necesario. Podríamos inferir del discurso del fiscal general que en el centro de interés lo constituye tanto la cultura mestiza como el orden jurídico estatal que él considera vulnerado. Dentro de los diversos tipos de tolerancia a lo que habíamos referido antes, podríamos caracterizar a este discurso como enmarcado dentro de la concepción de la tolerancia que Frost llama de permiso.
La defensa de los guaraníes. La defensa de los guaraníes hace hincapié en las diferencias culturales que se separan a este pueblo de la división occidental. Recuerda que de acuerdo a la concepción de justicia del pueblo guaraní, los hechos que se juzgan no constituyen delito alguno. No pueden obligarse a los guaraníes, a aceptar normas o sanciones que no han comprendido. Insiste en la importancia de conocer la cosmovisión de esta cultura, manifestando que el concepto de venganza, que se entiende comúnmente, no es el mismo concepto de los guaraníes. Problemas jurídicos que encuentra la Corte Constitucional. Es el análisis del caso de la Corte Constitucional encuentra 3 problemas que se considera los que se deben resolver. Los 3 problemas tienen que ver con la posibilidad de que en el artículo 441 del Código Penal esté en desacuerdo con normas y principios constitucionales o con convenios internacionales, a saber, hay vulneración de los derechos colectivos del artículo 57 en la Constitución. B. Se vulnera el convenio 169 de la OIT. Y C. Se viola el principio de igualdad material en relación con los pueblos originarios. Tenemos las consideraciones de la Corte Constitucional. También tenemos consideraciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte Constitucional ecuatoriana en el caso bajo análisis toma como primer referente a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, expedida en el año 2001 en el proceso planteado por la comunidad mayagna, SUMO, en contra de la República de Nicaragua. Esencialmente, esta sentencia define a los pueblos indígenas bajo criterios de continuidad histórica con sus antepasados y deja en claro que se encuentran estructuralmente subordinados y marginados. Bajo esta premisa, la Corte Constitucional considera que existen disposiciones constitucionales que buscan hacer realidad la protección a la diversidad cultural. Bien. Consideraciones propias de la justicia constitucional ecuatoriana. La principal consideración, a mi juicio, se refiere a la sentencia 0809-CC expedida por la Corte Constitucional para el periodo de transición. Se destaca en esta sentencia la existencia de una diversidad epistémica entre culturas, el reconocimiento del pluralismo jurídico en Ecuador y el establecimiento de 4 principios, con perspectiva intercultural, a saber, a. El de la continuidad histórica, a que se refiere el anexo de los pueblos originarios con sus ancestros. B. El de diversidad cultural, que toma en cuenta las relaciones entre las entidades de los pueblos. Y C. El de interculturalidad, que se refiere al diálogo epistémico. Y D. El de interpretación intercultural, que busca una nueva lectura de los hechos a la luz del reconocimiento de la diversidad de culturas. La conclusión. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido principios que calificarían la definición de los pueblos ancestrales, reconociendo la situación de migración estructural de tales pueblos. El fallo de la CID, expedido en el año 2001 en el proceso planteado por la comunidad mayagna SUMO Aguas Tigni en contra de la República de Nicaragua, puede considerarse como precursor de una futura aceptación judicial de la concepción de la tolerancia cultural hacia los pueblos indígenas. Muchas gracias.